Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Guadalupe González y le doy la bienvenida a Sanidad a las Naciones. Los bendigo en este día y quería compartirle un versículo que ha sido de mucha bendición hace un par de semanas para mi vida. Está en primera Crónicas 4:10 y dice así: E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En este versículo encontré tres cosas que Jabes le ha pedido al Señor. Bendición, que ensanchara su territorio y que su mano estuviera con él para que lo librara de todo mal. Yo te invito a hacer una oración para el Señor, pidiendo estas cosas que Jabes pidió. Yo la había hecho en su momento cuando la escuché. No estaba trabajando hace 3 meses por todo esto que está pasando. Y cuando hice esta oración, la hice una mañana, me acuerdo, y le pedí al Señor que me bendijera, que ensanchara mi territorio y que me protegiera de todo mal. Y cuando pedí que ensanchara mi territorio, lo pedí en lo económico. Obvio que hay muchas cosas que Dios puede hacer, ensanchar los territorios, porque puede ser en lo espiritual, puede ser en lo económico, en la salud, en la familia, y que me librara de todo mal, que su mano estuviera conmigo. Y lo que termina diciendo, dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Y a mí también me lo otorgó, porque yo pedí por trabajo, que quería volver a trabajar. Ya hacía 3 meses que estaba sin trabajar y bueno, necesitaba volver a mi rutina. Me acuerdo que esa noche mis patronas me empezaron a mandar que ya me habían sacado el certificado de circulación para yo empezar a volver a trabajar. Y la verdad que me sorprendió el Señor esa noche. Yo te invito a hacer esta oración y que las pongas en práctica y que te sea de bendición como lo ha sido para mí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Señor, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, Señor. Te damos gracias, papá, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, en todas las cosas que hacemos, papá. Bendecí tu pueblo, Señor. Bendecí a todas aquellas personas, papá, que te necesitan, Señor. Ensancha, papá, los territorios. Ensancha en lo económico, aún en lo espiritual, Señor. Ensancha, Padre, en nuestra familia, en nuestros trabajos, Señor. En todo lo que anhele cada corazón, Señor. También, papá, te queremos pedir, Señor, que tu mano poderosa, Señor, nos estés cubriendo de todo mal, Señor. Sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y que tu mano siempre estará con nosotros, Señor. Gracias, papá. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. A hacerte, Señor, fieles, Padre, y obedientes a tu palabra, Señor. Sobre todo, Señor, ser obediente a tu palabra, ser temeroso de ti, Señor. Gracias, papá, porque sabemos que así como se lo has dado a Jabes, Señor, a Jabes, Padre, también nos los darás a nosotros, papá.
Gracias, papá, por tu amor, por tu comprensión, por tu misericordia, Señor, cada día. Gracias, papá, por esa gracia inmerecida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, Señor. En esta hora te invitamos a alabar al Señor. Y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene. Cántaselo. Algo bueno viene,
puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento y vivifícanos. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los siento, ya los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento y vivifícanos. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento y vivifícanos. Y mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, dilo, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo,
fuerte, decláralo. Que mi fe y tú me ensanches. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Gracias a Dios, bendito sea Dios en este día. Agradecemos a Dios por la nueva oportunidad de poder encontrarnos. Creo que debemos ser agradecidos, que aunque sea podemos comunicarnos por este medio, pero es importante el agradecimiento. Ser agradecido es algo que Dios desea de cada uno de sus hijos. ¿Amén? Hoy quería traerle una reflexión que el Señor me hizo ver en estos días y quería compartirla con cada uno de ustedes para que podamos desmenuzarla, entenderla y practicarla, más que nada, que es lo más importante, ¿no? Para poder avanzar en los caminos que Dios nos está trazando. Estos pasajes me llevan a ponerle como título de esta, sería el camino al Padre. Amén. Y está en San Juan 14. Leemos del verso 1 y nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Aquí nomás por ahora. Vemos este capítulo, o estos versos, mejor dicho, de este capítulo, que nos dan tres menciones que podríamos dividirla, ¿no? Una que nos revela realmente qué nos espera, qué nos tiene preparado el Padre, ¿no? A dónde vamos a ir a vivir esta vida eterna, ¿no? En la casa del Padre, dice la palabra. O sea, en la primera parte. La segunda sería cuál es la forma de llegar al Padre, cuál es el movimiento que nos lleva para llegar al Padre. Y una tercera
es que Jesús nos está revelando a ese papá Dios, nos está revelando a través de él a ese papá Dios, y además también su relación, ¿no? Y esto es importante porque eso es lo que nosotros también debemos practicar en esta tierra, porque para ir a aquel lugar con él tenemos también que aprender de esta relación. Por eso inclusive vimos en el domingo anterior, ¿no?, que hablábamos a dónde nos quería llevar o qué más quería Dios Jesucristo de nosotros, ¿no? Y era ser parte de él, es justamente esa relación. Acá ellos practicaban esa relación, ¿no?, de intimidad, de unidad total, plena, y justamente eso es algo que necesitamos en esta tierra ya comenzar a hacerlo. Por eso es que Jesús hace esta introducción o esta comparación, ¿no?, para que podamos entender cuál es este principio que Él quiere que nosotros manejemos, que es entender que debemos ser uno con Él, tenemos que tener esa unidad. Si nos vamos a la oración que Jesús hizo al Padre, ¿no?, lo vemos en Juan, también ahí podemos ver ese deseo o esa necesidad que había en Él por nosotros, ¿no?, para que estemos preparados para aquella ocasión. Y vemos en Juan 17, 20, cuando no solamente se está refiriendo a ellos, a los discípulos en ese momento, sino que esta oración tiene proyección eterna, hasta que Dios nos venga a buscar, ¿no? Porque nos incluye a nosotros. Fijémonos lo que dice en el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. Y eso es lo que nos lleva justamente esta unidad con Cristo, porque Él dice que debemos ser uno con Él. Esa es la oración que tiene para con nosotros hacia el Padre, esa intercesión que tuvo para con el Padre, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ser uno con Él como Él lo es con el Padre, porque esa es la relación que existe en el cielo, y esa es la que tenemos que acostumbrarnos ya en esta tierra, y en este caso con Jesucristo. Deberemos ser uno, que eso es lo que hablamos el domingo, de tenerlo dentro nuestro, que sea parte de nuestra naturaleza ya Jesucristo. Y eso es lo que nos lleva esta unidad con Él. Por eso es tan importante que entendamos que ya tenemos que prepararnos en este camino de unidad, ¿verdad? Unidad entre nosotros como hijos y unidad con Él, ¿verdad?, como el hermano mayor quien nos va a conducir al Padre. Amén. Vemos acá como Jesucristo ya tenía desde el principio este deseo, porque Él tenía que entregar todo este reino, digamos, al Padre, para que el Padre sea el todo en todo, ¿verdad? Pero para ello debemos tener esa unidad que Él desea con nosotros, porque es muy importante para que de esa manera podamos irnos con Él. Vemos cómo Él hace esta comparación con el Padre, para que entendamos esta relación, pero también para que los conozcamos más a Él en la medida que conocemos a Cristo. Vemos a Felipe cuando hace esta pregunta, ¿verdad?, que él, aún lógicamente no estaban ellos en esa intimidad, digamos, no en la intimidad de verlo a Dios o a Jesucristo, porque ellos caminaron junto con Él, sino de sentirlo dentro de Él, de cada uno, de ser parte de Jesús en cada uno. Vemos como Pablo, que no caminó con Jesús
¿verdad? Él no caminó con Jesús, él fue posterior a la muerte de Jesús que entró como apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo, bajo un llamado personal de Dios. Y él lo entendió perfectamente. Esto él lo vio a través del Espíritu Santo que se lo revelaba claramente cuando él vemos que dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya él había incorporado a ese Cristo en él. Su naturaleza era parte, ¿verdad?, de la naturaleza de Cristo en lo espiritual. Amén. Por eso tiene peso lo que él dice cuando nos aconseja de que lo imitemos a él como él imita a Jesús, ¿verdad? Hace esa comparación para que la gente pueda verlo a él y imitarlo, porque él lo estaba imitando a Jesús, porque él lo vivía a Jesús. Él era parte de Jesucristo, ¿no? O sea que esto está bueno justamente porque quizás podríamos haber pensado que, claro, los discípulos lo vieron, podían tener una claridad mayor de Jesucristo en sí, ¿verdad?, en su persona. Pero nos damos cuenta a través de Pablo que esa relación la podemos conseguir igual a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien va a revelarnos a Cristo en nosotros, para que podamos hacerlo nuestro, para que podamos ser parte, ¿no?, de esa naturaleza divina, porque Dios nos llamó, ¿verdad?, para Él, para que podamos tener esa parte espiritual que nos faltaba por la esclavitud al pecado que había en cada uno. Ahora vemos cómo Dios quiere revelarnos nuevamente, ¿no?, que debemos ser parte con Jesús, ser una sola cosa con Jesús. A eso debemos buscarlo en este tiempo. Pero por eso es que lo vemos acá en el capítulo, en los versos primeros que leímos del 14, ¿no?, que habla del creer, ¿no? Justamente para todo esto es importante el creer, porque nuestra mente no está preparada, ¿no?, para recibir todas estas cosas, porque está condicionada, como habíamos hablado el domingo anterior, ¿no?, a través de años que el enemigo ha trabajado en nuestra mente. Por lo tanto, la única forma, y esta salvación incluso está relacionada con el creer, ¿no? Para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Está relacionada con el creer, porque este creer en Jesús, creer en Él es fundamental. Por eso él comienza el versículo diciendo, creéis en Dios. Está hablando de los que creemos en Dios, ¿verdad? Está hablando a todos aquellos nosotros que estamos creyendo en Dios. Pero también dice, creed también en mí, porque muchos no creían en Él, ¿verdad? Y es contradictorio en cuanto a eso, porque si creemos en Dios, tenemos que creer en Él, tenemos que creer en el Espíritu Santo, porque los tres son uno, ¿verdad? Hay esa unidad perfecta donde el pensamiento de uno es igual a los tres, ¿eh? El sentir de cada uno de ellos son iguales, por lo tanto son uno, por eso son uno, porque todos están en el mismo sentir, y a ese estado quiere llevarnos Jesús en este nuevo tránsito por esta tierra, para poder ir con el Padre. Fijémonos que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuera, ¿no? Y está hablando en ese tiempo que no se había ido aún, ¿verdad? Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fijémonos como lo que encierra esta palabra de Jesús, que está relacionado también con lo que habíamos hablado anteriormente respecto a ser uno con Él, a ser una parte íntima con Él, que toda nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza está incorporado Él, ¿verdad? Porque acá lo dice,
perfectamente que es un requisito importante para que podamos estar en aquel lugar glorioso. Cuando nos dice acá, dice, pues, si fuere, en el 3, en el verso 3 dice, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Parece una incongruencia, ¿no? Hablar de sí mismo y por un lado no habla como si no hablara a nosotros, os tomaré, no dice, ¿no? Y habla de sí mismo. Esta justamente es la idea primaria de Dios, ¿no? De venir a buscar su imagen. Dios va a venir a buscar a cada uno de nosotros que tengamos su imagen, aquellos que estamos realmente incorporándolo a Jesús en nosotros, en nuestra naturaleza, ¿verdad? Esa es la idea de venir a buscar a sí mismo. Aquellos que tenemos a Cristo realmente establecido en nuestro corazón. A ello es que Dios, que Jesucristo va a levantar junto con Él para que estemos junto a Él, ¿verdad? Porque ya está en nosotros, por lo tanto, ya es la eternidad con Él. Por eso es que vamos a ser llevados justamente en ese camino. Fijémonos cómo ese paso es tan importante, como habíamos hablado el domingo, y la palabra lo vuelve a repetir ahora acá, para que lo tengamos bien en cuenta. Y el otro paso, justamente es lo que hablábamos de cómo llegar a ese momento, ¿no? De ser trasladado por Él. No solamente viendo esa naturaleza de Dios en nosotros, que es lo que vamos a conseguir para llegar ahí, pero hay todo un tiempo para llegar a tener o estar en esa situación, ¿no? Por eso es que dice él acá en el verso 4, nos dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y acá Jesús le da cuál sería ese camino, ¿no? Le dice, Jesús le dije en el 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acá esta es justamente esa revelación que Dios nos da a nosotros, ¿no? Y vemos cómo a pesar de estar tanto tiempo caminando juntos, los discípulos desconocían estas cosas, ¿verdad? Pero está revelada a nosotros también a través de esta palabra, donde Dios nos dice que Él es el camino. Jesucristo mismo es el camino. Ahora, ¿qué nos está hablando de ese camino? No está hablando lógicamente de un camino físico, ¿no? Sino que está hablando de un tiempo que debemos vivir en esta tierra, un tiempo que nos permite transitar con Él para poder aprender, para poder conocer, para poder ir siendo restaurados por el Espíritu Santo. Amén. Ese es el camino. Es como, digamos, cómo llegamos, en el caso humano, digamos, cómo llegamos a ser ingenieros, aquellos que quieren ser ingenieros. ¿Cuál es el camino para ser ingeniero? Y el camino para ser ingeniero no es ir a la facultad, ¿no? Sino que el camino es estudiar, ¿no? Sobre los temas de ingeniería para lograr ser ingeniero. En este caso es lo mismo, en lo espiritual. Dios nos muestra que ese camino es la enseñanza que vamos a recibir a través del Espíritu Santo, ¿verdad? De Jesús, de Él, de cómo debemos ser, cómo es nuestra naturaleza y cómo debería ser nuestra naturaleza. Ahí está el tiempo de la restauración. En ese caminar que es tiempo con el Señor, es donde nosotros vamos desarrollando nuestra vida para ir dejando esa vieja naturaleza que habíamos hablado y que la nueva crezca, que la nueva siga avanzando, siga imponiéndose y podamos ir modificando nuestro modo de ver, nuestro modo de sentir, nuestro modo de pensar. ¿Amén? En ese cambio, en esa restauración, es que está el poder del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, porque sabemos por la palabra que somos templo del Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo vino a nosotros porque Dios nos los dio. Él ante
antes de irse inclusive lo había prometido, ¿no?, a sus discípulos, pero es para toda la descendencia después de los discípulos en el cual estamos nosotros hoy, ¿verdad? Él dice que el Espíritu Santo estaba en él, pero iba a estar en nosotros, ¿no?, que es ese consolador que nos iba a enseñar o recordarlos, que él lo había enseñado y nos iba a enseñar nuevas cosas. ¿Amén? Ese es el maestro que Dios dispuso para nosotros, para este tiempo que nos proyecta a este futuro, o este tiempo presente, digamos, que nos prepara para ese futuro, para que tengamos una vida continua. Por eso esta vida del Señor es una vida eterna, ¿no?, que comienza en esta tierra, comienza del momento que aceptamos a Jesucristo y que Él pasó a ser parte en nosotros, ¿verdad? Ahí es, en la medida que nosotros caminamos este camino que Dios nos propone, este camino de enseñanza con Él, este camino, este tránsito, en el cual podemos pasar desierto o no. Eso es la enseñanza que Dios nos va desarrollando individualmente a cada uno, para que podamos ir logrando justamente esta transformación en nuestras vidas y poder ir preparándonos para ese momento que pasemos realmente a la eternidad, ¿no? Vemos cómo Dios se manifiesta en gracia, en amor, en misericordia, porque ese es el tiempo justamente de salvación. Es el tiempo donde nosotros debemos aprovecharlo, ¿no? Debemos aprovecharlo para poder disfrutar de las cosas de Dios, pero también para poder aprovechar de ir creciendo en Él, de ir conociendo más de Él, de ir modificando nuestra vida, de ir cambiando nuestra manera de ver, ¿verdad?, a través de lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Fijémonos que acá habla Jesús, cuando dice que Él es la verdad. Es el camino, ¿no?, que es el tiempo que estamos con Él, el tiempo en esta tierra para la preparación y restauración de nuestras vidas, pero también está que Él es la verdad. Todo lo que Él es verdad. Todo lo que Él tiene es verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Por eso Él nos lleva a creer. ¿Amén? Porque el creer es tan importante, el creer en Él, porque no podemos a través de nuestra razón, de nuestra mente, poder discernir, ¿verdad? Porque no estamos preparados para discernir esto todavía, porque nuestra mente no está preparada, hermano. Con el tiempo, con este caminar en Jesús, es cuando la mente empieza a transformarse, a restaurarse, para poder comprender cosas que al principio no comprendemos. Por eso la palabra de Dios, Jesús mismo nos dice que hay cosas que al principio no vamos a entender, pero más adelante las íbamos a entender. Justamente en la medida que vamos caminando con Cristo, va nuestra mente entrando en la verdad de Dios, y eso va a determinar justamente el entender, ¿verdad? Por eso vemos que acá la fe, justamente la fe, nos habla, o mejor dicho, no nos habla, la fe es la que libera la comprensión de la Escritura y abre justamente el camino para a que la actividad del Espíritu Santo actúe en nuestras vidas para transformación, ¿verdad? La fe, tanto como el amor, digamos, tanto la fe como el amor, tiene una manifestación exterior que es la obediencia. Y eso es parte de los principios de Dios, ¿no? El cristiano debe tener como premisa la obediencia. Entienda o no entienda. Sabiendo que la palabra, Jesús mismo, es la verdad de Dios, simplemente tenemos que creer, ¿verdad? Y veremos cómo a través de esa fe el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra mente para que podamos comprender. El proceso es al revés, ¿verdad? Para que podamos caminar los caminos de Dios. Y vemos cómo la fe nos aproxima justamente a Dios para poder recibir todo lo que necesitamos en nuestra vida. O sea que está todo perfectamente orquestado por Dios para que no nos extraviemos, para que no nos confundamos, para que nuestra mente no nos desvíe, ¿verdad? Pero el principal principio de esto es obedecer.
No importa si entendemos o no entendemos, si lo vemos o no lo vemos, está en el creer. Eso es un principio básico, por eso es la obediencia fundamental para esto. Debemos entender que debemos simplemente obedecer, porque ese es un detalle importante, ¿verdad? Porque no podemos entender lo que en nuestra mente todavía no está claro, ¿verdad? Por eso hasta que el Espíritu Santo no haga claro en nuestra mente, no lo vamos a entender. Pero sí sabemos que Jesús es la verdad y es el único camino que nos lleva al Padre, ¿no? Por lo tanto, entendiendo eso, que Él es la verdad, simplemente debemos creer en la verdad. Amén. Y veremos los resultados, ¿verdad? Y no vamos a tener los inconvenientes que muchas veces tenemos como cristianos por ser tan tercos, ¿no? Y Dios quiere zafarnos de eso, nos quiere sacar de esa situación. Por eso los consejos de Dios, cómo se presenta Jesús en este tiempo o en este día, ¿verdad? Como el camino. Él es el camino. Él es el camino que debemos transitar, que es tiempo con Él, tiempo de entendimiento con Él, conocimiento de Él, ¿no? Para poder entender mejor, sabiendo que Él es la verdad. En Él está toda la verdad. Pero también dice que Él es la vida, porque Él es la vida eterna. Con Él hemos nacido de nuevo. Así como Él resucitó y nació nuevamente, en esa vida estamos nosotros, en esa vida eterna, en esa vida que va a continuar en la eternidad. Por eso es importante que entendamos que sin Él nada podemos hacer. Por eso es muy claro cuando dice acá que nadie viene al Padre si no es por mí. No dice que nadie va al Padre, no está hablando como si Él estuviera explicándote algo que tenés que hacer, sino que Él está hablando de que tenemos que pasar por Él. Es el único camino es Él. Por Él es donde nosotros tenemos que pasar, por su enseñanza, por su verdad. Es el único camino que nos va a llevar a ese terreno celestial. Es la única posibilidad que tenemos, no hay otra, no hay caminos alternos. Es una mentira del diablo. Tenemos que seguir la verdad que es Cristo, la verdad que está en la palabra de Dios, la verdad que a través del Espíritu Santo pueden ser reveladas en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdad que a través del Espíritu Santo nos va a permitir transitar y ser restaurada nuestras vidas. Amén. Y que nuestra mente también va a ser restaurada para que haya comprensión, para que haya ese conocimiento pleno, ¿verdad? Y podamos caminar con seguridad. Pero sí sabemos perfectamente que Jesús es el único camino. Jesús es la única salida para nosotros. Es la única guía, el único sentido que hay para llegar a la vida eterna. No hay otra manera. Él nos da la dirección, Él nos da la forma, ¿verdad? Y simplemente nosotros tenemos que obedecer y veremos la gloria de Dios. Por eso estos pasajes nos llevan a creer en la verdad de Dios, a creer que Dios es quien nos va a preparar para poder llevarlo a la tierra prometida, a esa morada con Papá Dios. Amén. Sabiendo que Él es el todo en este momento para nosotros y que Él refleja al Padre y también nos va a revelar al Padre en nuestro corazón para que tengamos más amplitud y más deseo de estar en aquel lugar. Porque realmente una vida en el Señor es lo más maravilloso que nos pueda suceder, hermano. No perdamos y no nos dejemos engañar por el diablo. No hay forma, no hay manera si no es por Cristo. A través de Él todo es posible. A través de Él nuestra relación en este mundo es posible. Debemos buscar esta unidad que pide Jesucristo. Debemos buscar la unidad entre nosotros como hijos de Dios y tenemos que buscar estar unidos en una sola pieza, se quiere, con Jesús. Debemos adquirir esa imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, a esa imagen es la que nos tenemos que dirigir, referir, y por lo tanto
la única forma de que podamos lograrlo es a través del Espíritu Santo. Nada nos puede hacer cambiar que no sea a través del Espíritu Santo. Nuestras fuerzas no son suficientes. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es el que va a ir cambiando, restaurando nuestro ser entero para llegar a ese original como fuimos creados, para que Él pueda venirnos a buscar y nos pueda llevar con Él. No hay otra manera de entrar en el reino de Dios sino con esa imagen con la cual fuimos creados, que es igual a la de Jesús. Por lo tanto, por eso Él dice que Él viene a buscarse a sí mismo. Él viene a buscar su imagen. Por eso debemos buscar tener la imagen de Dios para realmente ir a disfrutar y gozar con el Señor la eternidad. Damos gracias a Dios y que realmente el Señor nos haga meditar en esto para que podamos concentrarnos en buscar más del Espíritu Santo, para que Él pueda hacer que realmente podamos caminar conforme a la voluntad de Dios, podamos ir despojándonos de todo lo que nos estorba y poder caminar este camino que Jesús nos está proponiendo, este camino que va derecho a la vida eterna, este camino que va derecho al reino de Dios, ¿no? Este camino que nos lleva justamente a poder disfrutar de Papá Dios en su plenitud. Damos gracias al Señor por este mensaje, por esta palabra, y que el Señor realmente haga claro en cada uno de nosotros, porque si no hay revelación de Dios, no hay claridad en nuestro corazón. Pidamos revelación, pidamos que el Espíritu Santo transforme en nosotros todo lo negativo que hay, ¿verdad? Y podamos buscar esta verdad plena, que es la verdad, es la gracia, es Jesucristo puro, es algo maravilloso. Caminar en Jesús es algo maravilloso. No hay contratiempo, no hay traba que nos pueda frenar si realmente está nuestro amor puesto en Él. Y la única posibilidad de obedecer es a través del amor. Por eso la fe y el amor traduce en obediencia. Por eso es importante que reflejemos esa fe y ese amor en que nuestros actos sean actos de obediencia. Entonces eso va a ir transformando nuestra vida y vamos a ver los resultados en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios los bendiga y seguimos con lo que queda de este día, de este tiempo juntos, pero en especial yo los bendigo y los aliento a que podamos romper con todo eso que nos frena, con todo eso que no nos permite a veces, inclusive a veces hasta buscar del Espíritu Santo o poder decir no a aquellas cosas que no son de Dios. Tengamos en cuenta que la palabra dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. ¿Y quiénes son esos valientes? Los que se atreven a romper con esa vieja naturaleza y decirle no al diablo, esto no lo quiero y yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y que la próxima vez que nos podamos ver sea un momento de gloria, un momento de esa bondad de Jesús, que realmente podamos sentirlo a través de estos medios, ya que desgraciadamente no lo podemos hacer abrazándonos como hubiésemos querido, ¿verdad? Transmitirnos esa presencia, pero lo único que sabemos es que el poder del Espíritu Santo se mueve igual a la distancia, cerca, lejos, no importa, a través de lo que sea, no hay límite para el Espíritu Santo. Por eso les recomiendo de manera especial que busquen del Espíritu Santo, que se llenen del Espíritu Santo, que realmente ese es el deseo de Dios, que nosotros tomemos ese poder, esa gracia que depositó en nosotros, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Gratuitamente lo tenemos, para que nos gobierne, para que nos dirija y veremos los frutos, hermano. En el nombre de Jesús los bendigo y los vemos en la próxima reunión. Bueno, hermanos, ha sido un gusto de compartir con ustedes este tiempo de comunión con el Señor. Agradecerles por estar ahí.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas y queríamos recordarles que el próximo domingo estaremos celebrando la Santa Cena. Así que queríamos decirles que no se olviden del pan y el vino, que fue los símbolos que el Señor nos ha dejado. Los bendecimos y lo esperamos el próximo domingo, 19 horas. Dios los bendiga.